¿Cuántos de ustedes han aplicado para una nueva posición de trabajo? Todos en algún momento hemos tenido la experiencia y el gran reto y el atrevimiento de aplicar para una nueva posición de trabajo. Y cuando lo hemos hecho no ha sido para una inferior, ha sido para una posición mejor de trabajo, donde paguen más, donde el trabajo sea más limpio quizás, o que me guste más el trabajo que se hace. Lo cierto es que cuando cambiamos para mejorar, no para... Bueno, hay veces que nos toca. ¿Qué vamos a hacer? Después de la crisis del 2008, a mí fue uno de los que me tocó echar para atrás, como el cangrejo. Y no es fácil, después que tú te acomodas a cierto income, que eso se reduzca a la mitad. Muchas familias sufrieron, muchas familias perdieron sus casas y sus propiedades en ese tiempo aquí en los Estados Unidos. Y todavía el país se está recuperando de eso. Cuando uno va a aplicar por una posición que es mejor de la que ya uno ha trabajado, siempre está el reto de si yo seré capaz de hacer o no, de cumplir con las expectativas de aquel empleador que está haciendo la entrevista. Yo he ido a unas cuantas entrevistas y siempre, por muchos años que uno lleve acá, es una experiencia de tensión, de nervios, y uno siempre se siente inseguro de si uno califica. Ahora, cuando ustedes han ido a esas entrevistas de trabajo, ¿cuáles han sido los parámetros que se han tenido en cuenta para determinar si es usted la persona calificada o apropiada para esa posición de trabajo? ¿Qué han sido las cosas que han mirado en ustedes? ¿Qué preguntas les han hecho para determinar si realmente usted califica? A ver, aquellos que han aplicado por una posición nueva de trabajo. Quizás hay algunos que no aplican hace mucho tiempo, hermana Marilena. Experiencia de trabajo, muy importante. Buena experiencia. ¿Qué más? Por ejemplo, me preguntaron que si estaba disponible, que si no tenía límites en cualquier día. Sí, porque a veces quieren esclavos, no quieren, ¿sabes? Si tienes un horario abierto, no tienes limitaciones de escuela, que si puedes trabajar a cualquier día y a cualquier hora. Como si uno no tuviera familia, ¿no? La otra es, ¿cuánto quiere ganar? Oh, importante. Eso te lo hacen poner en el papel. Y no solamente te preguntan cuánto quiere ganar, te preguntan cuánto ganaste en el trabajo anterior. Qué inteligente, ¿no? ¿Cuánto ganaste en el trabajo anterior? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuál es tu aspiración? A veces en eso tenemos que tener ojo, gracias, hermano. No podemos irnos muy por abajo ni muy por arriba. A veces uno se va por debajo, ¿no? Para que me escojan a mí. Pero mentira, a veces el empleador está pensando, este es muy barato. Debe ser un chapucero. Así que hay que llevar siempre la balanza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué conocimientos tiene del trabajo? ¿Qué preparación tienes para desempeñar esa función? ¿Verdad? ¿Qué capacitación tiene? Experiencia, capacitación, o tiempo, salario, ¿qué más? Bilingüe, Oh, habilidades, skills, ¿verdad? Habilidades, ¿qué habilidades tiene? ¿Sabes hablar otros idiomas? ¿Sabes manejar bien la computadora? Y eres bueno con la tecnología. Todas esas cosas son importantes. ¿Y tiene carro? Oh, importante. Licencia de manejar. Aquí lo que no manejan, los que no manejan tienen una de perder ahí, porque al empleador le interesa que siempre esté a tiempo. Ahora, con la nueva de Uber y Lyft y todos esos taxis que todo el mundo agarra últimamente, pues ya algunos se han librado de manejar, ¿no? Pues eso es una cosa, son cosas importantes que miran. Ahora, si van a escoger a una persona pública, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más visible para todos. Si van a escoger al presidente de los Estados Unidos,
¿Qué parámetros usted cree? Es una persona pública, es una persona de gran influencia. No es solamente una posición de trabajo, no es solamente un puesto, es alguien que tiene una influencia grande sobre muchas personas. ¿Qué cualidades ustedes creen o qué cualidades se toman en cuenta para elegir a este individuo? También miran a la personalidad de la persona, porque a mi trabajo han ido personas que no son muy agraciadas y no la han llamado. Y sin embargo, muchachas lindas, eso también aquí. No, claro, eso es importante. Cuando tiene que ver con relaciones, de verdad que yo he visto lugares que pónganse a mirar en los front desk de los hoteles, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ponen? Muchachas lindas o jóvenes bien apuestos. Cuando yo voy a un hotel y yo veo en el front desk una persona despeinada y desgreñada, yo digo, este hotel es un desastre. Porque es la imagen del lugar. Es decir, la apariencia es muy importante. La apariencia es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más por una persona pública? Buena Elocuencia, que sepa hablar bien en público, que se sepa expresar bien, ¿verdad? Que cuando hable mueva a la multitud, que cause sensación, que toque las emociones de las personas. Es importante. ¿Sabe? Una de las cosas que hizo Obama ganar en las elecciones, en las 2 elecciones que tuvo, fue eso. Es un hombre que tiene una facilidad de palabra y de ganarse el aprecio de la gente, ¿verdad? ¿Qué más? El vestuario. Vestuario, buena presentación, influencia económica, que sea una persona de una posición económica importante. Conocimiento, que sea alguien preparado en un área, ¿verdad?, que tenga que ver con esa posición. Por lo general se escogen personas altas, ¿verdad? O sea, son pocos los líderes importantes que son bajas de estatura. Como decíamos el domingo pasado, y los pocos que han habido son malos. Es decir, que todo el mundo espera a alguien alto, buen mozo, elocuente, que represente bien al país. Por ejemplo, con el permiso, aquí no hay ningún venezolano, lo puedo decir, a mí me daría vergüenza vivir en Venezuela y tener el presidente que tiene. Es un hombre que no sabe expresarse, es un tosco hablando, es una persona que se ve que no tiene ningún tipo de preparación, es una persona ruda, que yo he conversado con muchos venezolanos y me dicen, ni me hables de eso, yo no quiero ni saber, porque me da vergüenza. Es una persona que está mal representando a una nación, que afea la imagen de una nación. Pues bien, Dios había escogido a Saúl como el primer rey de Israel. Sin duda Dios lo escogió, pero le dio al pueblo lo que el pueblo quería. Así que Samuel, como dijimos anteriormente, no es el hombre conforme al corazón de Dios, sino el rey conforme al corazón del pueblo. Ok, ¿eso es lo que ustedes quieren? Vamos a darles un rey conforme a lo que ustedes pidieron, como ustedes quieren, porque ellos querían ser como las otras naciones, ¿se acuerdan? Sí. Esas fueron las palabras que le expresaron a Samuel. Y Samuel se entristeció mucho por esto. Sin embargo, Samuel fue obediente a la palabra del Señor y Dios le mostró quién iba a ser ese rey. Escogió a Saúl. Saúl era un hombre que cumplía con todos esos parámetros. Era un hombre alto, buen mozo, que cuando se paraba enfrente del pueblo causaba respeto. Pero pasó algo con este rey. Y fue que se envaneció. Se envaneció al punto de que erigió un monumento en su honor. Y además se sometió a hacer cosas para las cuales Dios no lo había llamado. Él mismo se sometió a ofrecer un sacrificio a Dios cuando esa era una labor de un sacerdote. Debía haber esperado por Samuel que llegara para ofrecer el sacrificio. Pero se dejó presionar. Y además se sometió a hacer algo para lo cual no había sido llamado.
Pero otro error que cometió, lo vimos el domingo pasado, fue que Saúl no obedeció al 100% las instrucciones de Dios. Quería hacer lo que le daba la gana. No estaba obedeciendo al 100%. No era un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. No estaba sometiéndose. Así que Dios le dijo, mira, ya yo lo he desechado. Y así comienza el capítulo este. Le dice el Señor a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he desechado como rey de Israel. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Fíjense el amor sincero de Samuel. Samuel podía estar alegrándose de lo que estaba pasando. Si fuera muchos de nosotros nos estuviéramos alegrando. Se lo dije que eso iba a pasar. Mira, ahora están cosechando lo que sembraron. Porque era así. Sin embargo, Samuel no se alegraba. Samuel estaba llorando por causa de Saúl. Porque fuera lo que él quería o no, de todas maneras era el ungido de Dios. Dios lo había escogido para que fuera. Y este hombre fue abandonado, fue desechado por Dios. Le dijo Dios a Samuel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Es hora de actuar. Ya basta de estar llorando, ya basta de estar lamentándose. Ahora es hora de actuar. ¿Por qué? Yo he escogido a otro. Yo he escogido a otro. ¿Y a dónde lo mandó? A la casa de Isaí. Pero el Señor le dijo a Samuel, después que Samuel llegó a casa de Isaí, él miró los 7 hijos de Isaí. Y entre los 7 todos ellos tenían cualidades de rey. Muy mozo, eran muchachos bien educados. Y llamó al primero. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por la apariencia, por su apariencia, ni por su estatura. No es eso lo que busca mucha gente. Ni por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he desechado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y ahí llegamos nosotros al primer punto de nuestro sermón en esta mañana. Dios mira el corazón. ¿Y cuántos de ustedes han pensado alguna vez ser reyes? ¿Alguno de ustedes ha soñado alguna vez con ser reyes o reinas? Una vez monté mientras conducía para Uber a 2 mujeres inglesas y conversaba con ella y yo le sentí el acento diferente y le pregunté, ¿de dónde son ustedes? Y dice, nosotros somos de Inglaterra, pero no somos ni reinas ni princesas. Porque siempre esas historias y esas de princesas y reyes se cuentan de Inglaterra, ¿cierto? Dice, somos de allá, pero no somos ni reina ni princesa. Le digo, todas mujeres son reinas y princesas. Así que me las gané, me gané una buena propina. Dice. Hay que aprender a ganarse la propina. Dios escogió a David porque miró ¿dónde? El corazón. Dios se fijó en el corazón. Dios dice que no se fija en la apariencia. Dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿dónde? En el corazón. Dios no mira la apariencia de grandeza y de idoneidad de los hombres pueden desviar la atención del pueblo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Saúl. La gente, cuando Saúl se convirtió en el rey, ya se olvidaron de Dios. Es Saúl. Tenemos a un rey, tenemos un representante. Pusieron su confianza en un hombre.
¿Por qué? Porque ese hombre era idóneo, porque ese hombre era capaz, porque ese hombre era fuerte, inspiraba confianza. Eso no es lo que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando en el corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué vio Dios en el corazón de David? ¿Qué vio Dios en el corazón de David? Y si tú le preguntas a un médico, ¿qué tú verías en una radiografía? Cuando tú mires el corazón, Reader y Maxwell, ¿qué miran ustedes en el corazón? Conductos y tubos y sangre moviéndose para allá, ¿cierto o no? ¿Qué vio Dios en el corazón? Cuando se refiere a la Biblia al corazón, se está refiriendo al alma, en su interior, sus sentimientos, lo que hay en su personalidad. ¿Qué estaba mirando Dios en el corazón de David? Su obediencia, su fidelidad. Pudiéramos decir su obediencia, su fidelidad, todas esas cosas. Pero tú y yo sabemos que ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona cumple con las demandas de Dios. Tampoco David la cumplía. Todavía me sigo preguntando, ¿qué vio Dios en el corazón de David? Y pregúntate a ti mismo, ¿qué ha visto Dios en tu corazón al escogerte? Porque ustedes dicen que ninguno de ustedes ha soñado con ser reyes y princesas. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes, de real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios, nación adquirida por Dios, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, también nosotros entramos en esa categoría. También nosotros podemos identificarnos con David, quien fue escogido por Dios. Y dice la Biblia que Dios miró el corazón, no la apariencia. Pero ¿qué vio Dios en ti cuando te escogió? David, al igual que tú y yo, tampoco calificamos. Dios mira el corazón. Pero ¿qué vio Dios? ¿Tú crees que Dios te escogió porque eres una persona devota? ¿Eres una persona fiel? ¿Piensas que Dios te escogió por algo bueno que hiciste? Por nada de eso te escogió Dios. Tampoco Dios escogió a David por lo bueno que era, ni por su fidelidad, ni por nada de lo que había en él por sí mismo. Lo que Dios vio en su corazón era lo que Dios ya había hecho en su corazón. Si ustedes se remontan a la historia, ustedes van a entender lo que yo estoy diciendo. Isaí fue el padre de David, ¿cierto? Sí. Obed fue el padre de Isaí. Sí. Booz fue el padre de Obed. Salomón fue padre de Booz. Nazón fue padre de Salomón. Aminadab fue el padre de Nazón. Ram fue el padre de Aminadab. Gersón fue el padre de Ram. Fares fue el padre de Gersón. ¿Cuántas generaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 generaciones para atrás he contado. Dios no escogió a David por lo que había en su corazón en ese momento. Dios escogió a David desde antes de la fundación del mundo, como te escogió a ti y a mí. No por lo que tú eres, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Él transformó nuestros corazones. Él nos llamó y nos transformó y nos preparó para que fuéramos nación real, sacerdotes, de real sacerdotes. Eso fue lo que vio Dios en el corazón. Un corazón transformado por el mismo Dios. No es que Él tenía las cualidades para ser el rey de Israel. Dios no estaba mirando la capacidad del hombre, sino el potencial de lo que podía hacer en ese hombre. No es que David estaba capacitado, no, si después que lo llama, ahí es cuando empezó la capacitación. Yo no sé cuántos de ustedes saben que David pasó muchos años en el desierto.
huyendo constantemente, con temores, con peligros. Lean los salmos de David y ustedes se darán cuenta de la expresión de David constantemente: líbrame de mis enemigos, me persiguen, se burlan de mí, se mofan de mí. Cuántos sentimientos, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuántos temores inundaban el corazón de David en ese tiempo. Pero ese fue el tiempo de preparatoria. Ese fue el tiempo. Dios nos escogió aún cuando nosotros no éramos capaces, aún cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Dios nos escogió donde estábamos. No porque fuéramos capaces, sino porque fuimos blanco de su gracia divina. Se requieren parámetros espirituales para un liderazgo espiritual. Uno de los errores que se cometen en la iglesia hoy en día, y se cometen y se siguen cometiendo, es que quieren usar los mismos parámetros del mundo para escoger líderes hoy en la iglesia. Y es cierto que hay que prepararse, es cierto que hay que estudiar, es cierto que se requiere ciertas preparaciones, pero lo más importante no es nada de eso, sino el llamado de Dios. Como una persona tiene la seguridad que ha sido llamada por Dios para ser maestro de los niños, para representar a la iglesia como ministro, predicador, qué sé yo, lo que sea, cualquier función que haya en la iglesia. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la capacitación que has recibido de Dios? Y eso se ve en los talentos, los dones que Dios le ha dado para desempeñar esas funciones. No era lo capaz que era David, sino de lo que Dios era capaz de ser a través de un corazón sometido a la voluntad de Dios. No podemos medir a los líderes espirituales con los mismos parámetros que el mundo escoge a sus líderes políticos, económicos. Para un liderazgo espiritual se requieren los parámetros de Dios. Al igual que David, Jesús tampoco calificaba para la posición de Mesías. Tanto David como Jesús eran los Mesías, cada uno de su tiempo. Por supuesto, David estaba señalando al Mesías, al ungido de Dios. Ungido significa Mesías. Según el estándar de la sociedad, Jesús tampoco calificaba. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. El mundo no nos califica, no nos ve con el potencial con el que Dios nos ve a nosotros. No es el potencial que tenemos, sino el potencial de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando tenemos corazones humillados a Él. No es nuestra capacidad para la posición lo que nos hace calificar. Es nuestra capacidad de someternos al soberano propósito de Dios. No es nuestra capacidad para desempeñar la función. Ahí es donde nos equivocamos. A ver, usted va a ser el pastor de la iglesia. ¿Qué capacidad tiene usted para hacer los sermones? ¿Cómo se siente usted a preparar los sermones? Yo tengo esta capacidad, yo estudié en tal universidad, y yo he sido pastor de tantas iglesias. Oh, sí. Muchas veces no se preguntan cómo el Señor lo llamó al ministerio. Eso es lo más importante. Tristemente, hoy en las iglesias no se pregunta eso. En muchas iglesias no se pregunta eso. Y es más, no se pregunta algo que es antes de eso, lo básico. ¿Cómo conoció al Señor usted? Cuénteme. Porque lo triste de todo es que hoy hay pastores que ni siquiera son cristianos. Desgraciadamente. Porque nosotros pasamos por alto lo más importante. Y empezamos a usar los parámetros del mundo para escoger a nuestros líderes espirituales.
Y es otro problema, que queremos nosotros escoger y no dejamos que sea Dios el que escoja. No es nuestra autosuficiencia lo que nos hace calificar para la posición, más bien el estar claros de nuestra incapacidad. No es nuestra autosuficiencia. Por lo general, cuando alguien llega a un lugar y el jefe o lo ve con seguridad en lo que está haciendo, dice, este es el hombre que yo necesito. No es nuestra autosuficiencia, es nuestra conciencia de que no somos capaces para hacerlo. Fíjense qué contradictorio o qué fuera de lo, qué contracorriente es este pensamiento. La persona que califica es la que el mundo ha descalificado. Mientras más descalificado para el mundo, más calificado para Dios. Así que una vez que ustedes deciden escoger a sus líderes en las próximas elecciones, o cuando ya este pastor no esté aquí y tenga que escoger a un pastor diferente, iglesia, no es tanto la preparación que tiene el pastor, sino el llamado de ese pastor para lo que está haciendo. Parece que pise acá, está bien. Es el llamado, es su relación con Dios, es la escogencia de Dios. 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para ser lo que es. Lo vil para el mundo, lo menospreciado para el mundo, lo escogió Dios para hacer lo que no es. David era un peón. David no tenía familia de reyes, él no tenía ninguna experiencia, no tenía ninguna capacitación. Lo que hizo Dios fue primero someter el corazón de David. Convirtió ese corazón en un corazón humilde, un corazón sometido, un corazón que se dejara moldear, un corazón en el cual Dios pudiera trabajar, un corazón que no se creyera que lo sabía todo, que estaba en control, sino uno que sabía que no era capaz y que necesitaba de Dios en todo momento. Ese era el corazón en el que Dios estaba trabajando y iba a ser un rey de donde no había nada. Lo único que sabía David era pastorear ovejas. A veces es mucho más simple pastorear ovejas que pastorear personas. No se trata de llevar en la contraria a lo que dice la sociedad. No es que si la sociedad dice que por acá, yo me voy a ir por allá. No, hay muchas cosas que también nos sirven. Muchas capacitaciones del mundo también nos sirven para desempeñar nuestras funciones. Sin embargo, el pensamiento de Dios, la escogencia de Dios en cuanto a escoger sus líderes va en contra muchas veces en los parámetros que el mundo usa. Tenemos que entender siempre cuál es nuestra posición. Tenemos que estar bien claros dónde estamos parados, quiénes somos. Porque aun cuando Dios escogió a David para que fuera rey, él seguía siendo un peón delante de Dios. En esta historia tan linda, se cuenta que después que David vino de la guerra y el padre Saúl lo escogió para que estuviera a cargo del ejército, dice que Jonatán, hijo de Saúl, hijo del rey, el supuesto sucesor al trono, por su parte estableció con David una amistad entrañable, y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él.
se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Estamos hablando de aquel que le correspondía legalmente el trono de Israel. Y él no solamente le dio su amistad, él reconoció que ese era el ungido de Dios para la posición. Tenemos que estar claros cuál ha sido nuestro llamado, porque podemos pasarnos la vida entera amargados, sufriendo, porque anhelamos ser algo para lo cual Dios no nos ha llamado. Jonatán le fue fiel a David, pero también le fue fiel a su padre. Él no abandonó a su padre. Él siguió con su papá. Él entendía que Dios había abandonado a su padre y que ahora estaba con David. No le ofreció la amistad a David simplemente porque le cayó bien, no. Él entendió que ese era el ungido de Dios. Cuando él se quitó, dice que se quitó, ¿qué cosa? Se quitó el manto que llevaba, el que llevaba puesto, y se lo dio a David. También le dio su túnica. Está haciendo entrega, está depositando en David lo que la gente esperaba de él. Eso es un reconocimiento y es estar claro, ¿para qué me ha llamado Dios? Sin embargo, David sabía también que Dios lo había escogido para ser rey. A ver, ambas cosas tienen importancia. No escojas menos de lo que Dios te ha llamado a hacer, pero tampoco quieras aspirar a más de lo que Dios te ha llamado a hacer. Tenemos que estar claros cuál es nuestro llamado y dar en el blanco de la voluntad de Dios. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura, ni menos ni más. Si hay una cosa que me irrita a mí es ver personas conformistas. Personas que, aún pudiendo aspirar a algo mejor, se conforman con lo menos. Pero también cae mal las personas que aspiran mucho más de lo que realmente han sido llamados. Se le huele el orgullo. El mundo capacita en la escuela. En cambio, Dios, ¿sabe dónde capacita? En el desierto. De ahí que hay pocos líderes. De ahí que hay pocos siervos de Dios. De ahí que hay pocos que quieren ir al campo a servir al Señor y entregarse al 100%. Porque todo el mundo quiere la capacitación de escuela. Todo el mundo quiere estar en un pupitre con aire acondicionado. Nadie quiere ir al desierto. Oh sí, a David lo escogió Dios para ser rey. Todo el mundo dirá, wow, qué bueno, qué suerte tuvo David. Pero ¿qué dirían las personas después que David, haber sido ungido, tuvo que mantenerse unos cuantos años en el desierto? Se burlaban de él, se mofaban de él, lo perseguían. A nadie le gusta esa capacitación, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que pasar por el desierto. Dios solo lo escogió por gracia. Elegido solo por gracia. Finalmente, por muy bueno que algún ser humano pueda ser, ningún ser humano, como dijimos ahorita, califica para la posición de ser representante de Dios en cualquier lugar que Dios lo llame. Todo lo que Dios encontró en el corazón de David era lo que él mismo había hecho de antemano, desde que comenzó a escribir su historia. En su historia estaba David, en su historia primaria. David era un pastorcito de ovejas y David estaba señalando al pastor
de las ovejas. Al pastor de pastores, al pastor por excelencia. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. Y cuando ustedes leen el Evangelio, los Evangelios, está bien claro cómo fue que Jesucristo escogió a sus discípulos. Ninguno de sus discípulos dijo: yo voy a ir contigo. Lo que Él escogió, pero lo que Él llamó. Vamos, ya no vas a pescar más, ahora vas a pescar hombres. Deja esa posición de cobrador de impuestos, ven conmigo. Él llamó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto con un propósito. Quizás tú no eres un rey, tú no tienes una posición de eminencia, quizás tú no eres una persona pública, pero sea lo que sea, Dios te eligió a ti y tú no elegiste a Dios. Pero Él te eligió no para que estés sentado todos los domingos en el banco. Nos eligió, nos ha puesto para que vayáis. Por tanto, ¿no se parece esto a la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Os ha puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Qué hacemos nosotros con un árbol cuando por años y años y años lo tenemos en el patio, ocupando espacio, llenándonos el patio de hojas y no da nada? Llega un momento y decimos: ya estoy cansado de esto. Vamos a cortar ese árbol, porque no da nada. Nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. No solamente que des fruto una vez. No, la idea es que ese árbol, cada temporada que le corresponde dar fruto, lo dé. No es una vez. Que des fruto constantemente. Y ese fruto permanezca. ¿Para qué todo esto? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si das fruto, eso es una señal de que Dios está obrando en ti, de que eres hijo. Cuando ustedes van, yo aquí no he ido a ningún juego de los Marlins, ni de fútbol americano. Nunca he ido a un estadio aquí. Pero usted ve por la televisión esos grandes estadios, llenos de personas. Y yo escuchaba a cómo Tony Evans usó esta ilustración para establecer la diferencia entre los fans y los jugadores. Se abarrotan esas gradas de personas. Usted, para ir a un juego de eso, emplea casi todo el día, entre que compra el ticket, entre que llega allí, el tiempo que se toma para ver el prejuego, los reportes de los jugadores y quienes se espera que ganen, y usted se empapa de lo que va a suceder antes de llegar a tiempo. Tiene que ir con tiempo porque hay tráfico. Y usted quiere ocupar un buen lugar allí en el estadio donde va. Sale del estadio, llega a su casa y se sienta para ver en cámara lenta otra vez esos juegos fenomenales que ya usted vio allí. Todas esas cosas las hace un fan del deporte. Un juego que dura, creo que son como 15 minutos, al final en minutos
Yo no sé exactamente porque no soy muy seguidor. ¿Cuánto es que dura eso? No sabe. Hora y media de un juego de pelota. Hora y media, ¿verdad? Un juego de pelota. A medio. De béisbol. Sí, Pero creo que... el primer lado del El noveno. fútbol americano mucho más. 2 horas y... Sí, 2 horas en total, pero en juego, en acción, Eso es rápido. Tiene son una cosa poquitos. Sí, son 15 Lo que pasa es que se minutos cada- convierte en 2 horas entre lo que él para y que los árbitros. Pero en realidad, de acción, son pocos minutos. Y usted ha empleado el día entero para eso. Pero además de eso, ha pagado. Yo no sé cuánto vale, pero más de $200, muchos tickets yo he escuchado. Hasta $200 personas pagan. Y más si los asientos están más cerquitas. Para estar en un juego de eso. Solo para ser fan. Nosotros no estamos llamados a ser fan. Nosotros estamos llamados al campo a ser players, jugadores de los que están en el terreno, de los que están sudando. Dios nos ha elegido, Jesucristo nos ha elegido nosotros, no elegimos nosotros a Jesucristo. Él nos eligió para que llevemos frutos como deportistas, como jugadores en el terreno. Los fans no tienen frutos. ¿Qué fruto hay en cuestión del juego? Nada. El fan mira, se divierte y se va. Las iglesias hoy están llenas de fans, pero son pocos los que juegan. Son pocos los que están en el terreno. Son pocos los que sudan. Son pocos los que se sacrifican. Son pocos los que tienen una disciplina espiritual. No te conformes con estar en las gradas. Vas al campo, juega y gana. A eso nos ha llamado. Gloria a mi Cristo. Si tú piensas que el llamado de David era solamente para David, te equivocas. También a ti y a mí nos escogió Dios para ponernos en lugares de eminencia, en lugares respetables, sean públicos o no. Pero donde quiera que un hijo de Dios se pare, donde quiera que un jugador en el equipo de Jesucristo se levanta, es un vencedor, es un campeón, uno que está conquistando todo el tiempo. Gloria a mi Dios. A eso nos ha llamado Dios. Y el reto para ustedes en esta mañana es que bajen de esas gradas. Bajen de esas gradas. Bajen al campo. Empiecen a prepararse. Entrenen. En la vida espiritual se requiere una disciplina espiritual. De igual manera como un deportista necesita disciplina en el entrenamiento. Para ser campeón necesitas la disciplina espiritual, el ejercicio espiritual. Dios permita que vea en nuestro corazón lo que Él ha venido, el fruto de lo que Él ha venido haciendo desde que nos llamó, desde que nos escogió. Dios no te escogió porque tú tengas ciertas habilidades. Lo importante que puedes tener tú, que Dios pueda hacer en ti, es un corazón contrito y humillado, como dijo David en su Salmo 51. Porque un corazón contrito y humillado no despreciarás.